a esta presentación especial de Fidel de Cerca, una película documental dirigida por Eduardo Flores. La película está codirigida por Gabriel Beristain y Roberto Chile. Pero aquí tenemos el honor de tener a Eduardo Flores, que es un cineasta mexicano. Estaba en la mesa de mi casa, que era una casa muy politizada, donde se hablaba de política todos los días, y el nombre de Fidel siempre estaba presente. Cuando fui yo creciendo, llegó un momento en que yo tuve la propia inquietud de entender quién era este tal Fidel del que todo el mundo hablaba. Esta persona que parecía inspirar a tanta gente, y este movimiento o este fenómeno que le llamaban Revolución Cubana, que también parecía inspirar a tantos y hablaban de eso con tanta admiración y con tanta devoción. Eso fue lo que me llevó a hacer esta película. Mi nombre es Luis Enrique, porque este tipo de materiales es memoria histórica. Pues actualmente el mundo está pasando por cosas bastante cuestionables, bastante tristes, y documentales como este nos recuerdan que siempre hay esperanza, siempre hay cosas que uno puede hacer para cambiarlas, ¿no? Y particularmente, pues hablando de Fidel Castro, creo que es una persona con muchos mitos, con muchas farsas, que creo que este tipo de material nos ayuda mucho a esclarecer ese tipo de malas opiniones, ¿sabes? Por eso vine aquí, y particularmente pues, soy partidario de ideas, tanto de él como de la Revolución Cubana. En primer lugar, yo creo que informarse. Informarse creo que es la mejor opción. O sea, buscar de todos lados, no solo quedarse con los medios hegemónicos, sino los alternativos, y buscar establecer relaciones directas con alguien que puede ayudar a Cuba, ¿sabes? No sé, he visto que hay centros de acopio, ¿no? Personas que tienen lazos más directos con Cuba. Entonces, yo creo que sería, en primer lugar, informarse, tener un pensamiento crítico, y a partir de ahí pues, saberse relacionar con personas que puedan ayudar a Cuba de una forma muchísimo más directa. Buscar centros de acopio, ese tipo de cosas. Yo les recomendaría que tuvieran una mente abierta, que estuvieran dispuestos a la crítica y a pensar de forma crítica, ¿no? O sea, y que cuestionen todo, absolutamente todo. O sea, desde las versiones oficiales hasta las versiones que uno no es oficial, que todo se cuestione, todo. Creo que lo que falta ahora es eso, cuestionamiento. No buscar líderes, no buscar quién nos vaya a corregir, sino uno mismo, ¿sabes? O sea, yo les recomendaría a las personas que fomenten el pensamiento crítico, la duda y la imaginación. Eso. We have demonstrated that the tyranny is unshakable would be difficult to fight for leaders. We have won several victories against exterior foes, and our army grows stronger each day. El 8 de enero de 1950. Unido con otros compañeros, pues un trabajo colectivo. Pero ahora que nos acompañan ustedes, que además nos acompaña mi amigo el embajador Eugenio Martínez. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la Cineteca, a esta concurrencia que nos ocupa, y a Eduardo. Está claro que estoy emocionado también, y espero que ustedes también así se hayan sentido. Yo siento que Tato Flores y sus co-realizadores lograron, con su técnica narrativa, hablarnos de un personaje que en el mundo contemporáneo de la política prácticamente no necesita presentación, y hablarnos de una forma que nos cautivó, nos mantuvo atentos, y lo hizo logrando que muchas personas que lo conocieron, o algunas que lo conocieron, hablaran frente a su cámara mágica como si estuvieran hablando en la esquina de un barrio. Muchas confesiones de algunos que descubrimos, tesoros que muchos guardan. No creo haber visto a escolta de Fidel hablando antes, y mucho menos con esa emoción. Y son hombres que los vieron ahí, estaban dispuestos a defenderlo y a aniquilar a cualquier adversario que lo atacara. Pero se hacen ahí los mejores seres humanos, se tiran en el piso ante el gigante que fue Fidel Castro Ruz.
y que cumpliría 100 años el próximo 13 de agosto. El acto del natalicio de Fidel será el 13 de agosto, pero cada día se cuenta no únicamente en Cuba, sino en la región, probablemente como el último o no. Es una situación extremadamente difícil, extremadamente complicada, y lo primero que podemos todos nosotros hacer es crear conciencia y entender que la solidaridad es lo único que nos puede sacar adelante como países, como hermanos y finalmente como humanidad. Soy Felipe Esteves. Bueno, por la importancia de lo que fue y sigue significando la presencia de Fidel en este planeta. No nada más en Cuba, no nada más en Latinoamérica. Realmente es muy importante su presencia en este planeta, habernos tocado coincidir con él en tiempos es algo muy valioso. Y la figura de Fidel, ¿por qué es importante ahorita ante lo que está pasando con Cuba y en todo el mundo con el imperialismo? ¿Por qué es importante reivindicar la figura de Fidel? Por todo lo que él analizó y por todo lo que él podía ver, es famosísima la onda de los torneos de ajedrez, ¿no? Él podía simultáneamente jugar con muchas personas, diferentes partidas de ajedrez, y en todas les daba batalla, ¿no? Él tenía que acordarse qué movimiento hice contigo y qué movimiento hice con el que estuve hace 10 minutos. Entonces era muy importante. Y como yo sé que el tiempo en televisión es muy rápido, una de las partes del homenaje por estos 100 años que estaría cumpliendo Fidel va a ser una plática sobre la influencia de Fidel Castro en las canciones de Silvio Rodríguez. Porque Fidel cumpliría 100 y Fidel va a cumplir 80 años este año. Entonces queda invitado todo quien nos esté viendo. Es el sábado 15 de agosto en Belisario Domínguez 32. En alguno de los auditorios que no nos han definido, pero va a ser el sábado 15 a las 5 de la tarde. Llegó la luz. Bueno, aquí en México de todo el año se está haciendo la campaña de acopio, que ahorita es lo más necesario. Pero otra cosa muy importante, si yo no puedo llevar acopio, por lo menos es informarme. Porque todo lo que nos dicen los medios de desinformación es todo lo mal que está Cuba y todos los fracasos que ha tenido Cuba. Pero lo que no se analiza es las situaciones que generaron esos problemas, que generan estos apagones, que generan estas acumulaciones de basura porque no entra nada de petróleo, no hay gasolina para el camión de basura, entonces la basura se queda en cada cuadra. Pero el problema es el bloqueo. Y claro, si levantan el bloqueo, entonces ya después se sabrá si la revolución funciona o no funciona. Y ya si de plano no funciona, caerá por su propio peso. El problema es que si cae por mis errores, por los errores propios, pero aparte dentro del marco del bloqueo de Estados Unidos, es una contradicción, ¿no? Bueno, esto lo de Fidel y Silvio es una actividad conjunta entre el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, que tiene 30 años en la solidaridad, y un grupo en el que yo participo, que es Silvio Locos, que se necesita mucha locura para hacer una revolución socialista en América Latina. Olivia Garza, de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí. Bueno, este es un documental que se realizó, no me acuerdo el año exacto, pero creo que fue después de la pandemia. Y la característica o lo que lo distingue es que se habla, a diferencia de documentales históricos sobre la vida de Fidel, aborda aspectos más íntimos. Se entrevista a toda una serie de personalidades que conocieron al comandante o que tuvieron relación con el comandante a lo largo de los años, y entonces es más íntimo para conocer cómo era Fidel, que muchas veces se tergiversa, ¿no?, su figura, y van a ver en el material partes muy, muy emotivas. Bueno, es importante porque en primer lugar nos quieren vender, olvidarnos de la historia de los pueblos, y ver el documental y conocer la vida de un líder, el
grandísimo como Fidel Castro del siglo XX, con un pensamiento que aún sigue vigente. Uno puede buscar cualquier discurso, incluso del primer año de la revolución, y sigue teniendo una vigencia actual. Y es importante, aparte de conocer y acercarse a la realidad de Cuba, en estos momentos en que se está cometiendo un genocidio contra el pueblo cubano. No son bombas como en Gaza, pero sí son crear situaciones de angustia total y de asfixia total económica para que la gente, el pueblo de Cuba, se rinda por hambre. Y debemos de demostrar que Cuba no está sola y que Cuba no es una amenaza. La amenaza es... Bueno, lo primero que yo les diría es que traten de buscar, de estar informados, porque hay una gran campaña de desinformación. Lamentablemente las redes sociales se han convertido en focos para desvirtuar la manipulación y la tergiversación de la realidad, sobre todo de los procesos progresistas o revolucionarios de los pueblos de América Latina. Entonces, la primero yo les diría informarse, confrontar fuentes. Bueno, se realizó el pasado 26 de julio una marcha multitudinaria, yo diría que la más grande en lo que va del siglo, lo cual demuestra que siempre los lazos históricos entre México y Cuba están ahí vigentes y, como les digo, demostrar que Cuba no está sola. ¿Cómo se puede apoyar? Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que está dispuesta a seguir enviando ayuda humanitaria y entonces a través de distintos colectivos se hacen centros de acopio, venir a actos sobre Cuba, escribir en las redes, condenar el bloqueo es una gran ayuda. Y esa riqueza que rescata, los cubanos todos hablamos, los que hemos convivido tantos años con Fidel, hablamos de Fidel así, le decíamos Fidel. Cuando lo veíamos le decíamos comandante o jefe, pero la gente hablaba de Fidel como decía su sobrina. Fidel era la cercanía y hacían todas estas historias. Algunas eran imaginaciones de los milagros de Fidel, porque siendo ese hombre tan de esa extraordinaria cualidad y inteligencia y calidad de conducir países, hombres y procesos, era un hombre excesivamente curioso. O sea, parecía que sabía todo y sin embargo lo que más hacía cuando interactuaba con alguien era preguntar y preguntar hasta que ya uno no sabía qué decir. Es el testimonio de cada persona que estuvo intimidad o alguna relación de trabajo o casual con él. Preguntaba hasta el último momento en que uno decía, ya no sé qué responderle, comandante, pregúntele a otro, yo no sé eso. Era una cosa, y era ese cerebro trabajando todo el día, toda la noche, sin descanso, y creando además el proceso, puedo decirlo, más estremecedor de nuestro imperio. Un país que no nos tocaba, él rompió todos los dogmas revolucionarios también. No nos tocaba, según el capital, hacer una revolución socialista en Cuba. No nos tocaba, según el dogma imperialista, hacer una revolución socialista tan cerca. No nos tocaba tener tantas vacunas en un país subdesarrollado para salvar tantas vidas, ni tantos médicos, ni tantos talentos. No es que somos diferentes, todos los seres humanos tienen un cerebro más o menos del mismo tamaño. No es que estamos creados con una naturaleza diferente a los cubanos, es que él inventó un sistema que posibilitó que floreciera el talento y los valores, no el egoísmo. No el egoísmo. Y lo hizo desde que era un niño, prácticamente. ¿Con qué edad Fidel aceptó el cuartel Moncada? Le faltaban 2 semanas para cumplir 27 años. 135 jóvenes contra 1000 hombres armados. Es una locura. Lo derrotaron. Presos, sobrevivieron algunos, otros fueron cruelmente asesinados, otros cayeron en combate. Y cuando fue liberado, ¿a dónde vino? A México. A las 6 semanas de salir de prisión, vino a México. Y aquí siguió, así mismo, haciendo preguntas, pero organizando, escribiendo, trabajando, día tras día. Día tras día. Y usted sabe lo que hizo, ¿no? Lo sabe, claro. Aunque le voy a contar. Pero le voy a hacer como yo lo quiero contar. 82 muchachos se montaron en un yate de recreo. Ahí en Tuxpan, salieron. 82, ni uno más ni uno menos, apretaditos ahí, en
en un barco de recreo. Llegaron a un pantano en Cuba. En Cuba hay pocos pantanos, pero ahí fue donde les tocó llegar. Un pantano. En ese pantano, Fidel Che lo calificó de un naufragio. En ese pantano se bajaron, en un botecito montaron las armas, el barco se hundió, perdieron todas las armas y tuvieron que subir, llegar a Cuba, literalmente, por un acantilado que les desbarataron los zapatos. A los 3 días lo descubrió la dictadura de Batista. Y esos 82, ustedes saben cuántos grupos se separaron. En 28 grupos. Ya eran pocos 82, pero imagínense los divididos entre 28. 13 se perdieron solos por ahí. En la Sierra Maestra, que es grande, pero tampoco es la dimensión de México. O sea, se perdieron 13 que no se sabe. Bueno, unos murieron, otros lograron escaparse, por cierto. Y de esos 28 grupos había como 8 o 10 que eran 3 personas. Donde estaba Fidel, el grupo de Fidel eran 3. En un cañaveral ahí. Bueno, de esos 82 que salieron de aquí de Tuxpan, que se dividieron en 28 grupos, ¿ustedes saben cuántos llegaron a la sierra? A ver quién me dice un número ahí. 21. 21. Está la leyenda de los 12, la reconozco, pero en realidad llegaron 21. 21. ¿Ustedes saben cuántos militares tenía Batista armados por Estados Unidos? 80.000. 80.000. Diciembre del año 56. 80.000. ¿Ustedes saben cuántos años esos 21 se convirtieron en una revolución? En 24 meses. ¿Ustedes saben cuántas armas ocuparon los 21 convertidos en millones? 100.000 armas se encontraron cuando triunfó la revolución que tenía la dictadura de Batista apoyada por Fidel. Entonces, ¿por qué hago este cuento? Porque Fidel era esa cosa que nos impregnó los cubanos, que no hay derrota, lo decía el Prieto, no hay derrota hasta que uno no se rinde. La victoria es el camino y no importa, y cada día que pasaba y se le enfrentaba un reto mayor, Fidel decía, hay que superarlo, y la gente decía, pero Fidel, sí, y vamos a hacer tantas escuelas, y vamos a construir presas, o sea, esa cosa, y la idea también reflejaba muy bien que captaste ese mensaje de que la gente a veces no hace cosas bien porque no está bien informada. Es un concepto bonito. No me dio tiempo a que ella comprendiera lo que íbamos a hacer de su hermana. Fíjense qué reflexión más profunda. No me dio tiempo a su hermana. Recuerdo que tuve una experiencia directa con una persona que fue adversario de Fidel. Primero luchó contra Batista, pero después fue adversario violento de Fidel. Practicó el terrorismo contra Cuba, sufrió prisión en Cuba, fue liberado, regresó a Cuba en una posición un poquito más de conciliación, aunque también como adversario todavía de Cuba. Y un día decide en Cuba oponerse al gobierno dentro de Cuba, y nosotros no sabíamos qué hacer con aquello, nuestra inexperiencia. Y cuando Fidel se entera, las dos cosas que Fidel indica eran: una, lleve la información que está mal informado, y dos, llévelo a un hospital que seguro que está enfermo. Y no lo decía como lo decía con realidad, el hombre estaba enfermo y estaba mal informado. Esa idea, y nosotros ahora, en este momento terrible, que estamos sometidos a una guerra económica despiadada, cruel, lo que está haciendo Estados Unidos con Cuba es sencillamente un genocidio disfrazado de otra cosa, pero nosotros sabemos, los cubanos hoy se están muriendo en Cuba de cosas que Fidel nos salvó. No teníamos por qué morir nuestros jóvenes, nuestros niños, porque tenemos embarcaciones a kilómetros de Cuba con medicamentos que Estados Unidos no deja que entren a Cuba, comprados con nuestro dinero. No nos dejan recibir ningún tipo de combustible. Es casi tirando bombas. No nos dejan recibir turistas. Y entonces dicen que nosotros somos una superpotencia, la capital del comunismo, y que espiamos a Estados Unidos. Fidel lo decía, señor Bush, es una mentira. Lo decía, el país más espiado del mundo, por los espiadores más grandes del mundo. Ahora somos nosotros espías, superpotencia, amenaza a una potencia nuclear. Todas esas mentiras para fabricar un escenario de una posible agresión militar a Cuba, un escenario de mayor recrudecimiento del bloqueo, si eso fuera posible, de que la gente en Cuba desesperada se levante. Y uno pensaría, ¿qué haría Fidel?
Y recuerdo cuando Martí escribió una cosa tan bella que se le aplica a Fidel, que los hombres se miden por la oposición que se le hace. Por la oposición que se le hace. Claro que Fidel tuvo millones de adversarios. Claro, porque la rebeldía genera reacción. Y se le hizo la oposición más monumental. La propia CIA reconoce más de 600 intentos de matarlo. Esos son los que reconoce. Él decía, cuando le preguntaron, ¿qué deporte usted practica? Dice, bueno, que no me maten. Él lo decía, que no me maten. Pero no lo hizo escondiéndose. El que no me maten se fue dando el pecho, como lo enseñó ahí, y no rehuyó ningún combate. Y hoy en esa circunstancia histórica tan difícil para el pueblo cubano, donde el peligro de una mayor agresión es más cercano, ¿qué podemos hacer? Si no es creer en Fidel. Si no es creer en Fidel y recuperar lo que alguien ha olvidado, que fue Fidel para Cuba y para América Latina y el Caribe y el mundo, que fue el símbolo de la resistencia, de que sí se puede lograr lo que uno se propone si lo hace. Si no se rinde, si se rinde no lo logra. Y en esas circunstancias, recuerdo, y eso lo uso mucho, pero lamento, se los tengo que repetir, cuando a él le preguntaron, ¿y cuál es su peor enemigo? Y dijo, no tenemos peores enemigos porque a todos los podemos derrotar. Muchas gracias. Joaquín Olvera González, servidor. Este documental, ahorita le comentaba yo a un amigo, es como siguiendo las huellas de Fidel. Yo a Fidel lo conocí en el 1983 en un encuentro en este caso un comité mexicano de solidaridad con Cuba. En esa época estaba el apoyo al petróleo igualmente y coincidimos en una reunión en el centro de convenciones con Fidel Castro. Y entonces, pero bueno, ese fue el conocerlo, ¿no? Ya personalmente, pero a partir de ese momento y previo a esto, pues ya se tenía conocimiento cuál era la trascendencia que había tenido Fidel. Hay una casualidad, yo soy del año 59, los mismos años que tiene la revolución. Fidel Castro nació el 13 de agosto, yo nací el 16 de agosto. Hay muchas cosas, por eso decía yo, creo que estamos siguiendo la rueda de Fidel. Yo particularmente pues conozco Cuba, toda mi juventud la pasé en muchas actividades de solidaridad, de encuentros de diversa índole que tenía que ver con la reivindicación de América Latina, etcétera, las luchas populares en esa época, El Salvador, Nicaragua, etcétera. O sea, había una efervescencia política en América Latina. Pero no terminó ahí. Posteriormente tuve la oportunidad de conocer dónde está el mausoleo de Fidel, en Santiago de Cuba, en donde están todos los héroes nacionales. Ya lo conocí. Y el año pasado, en diciembre del año pasado, conocí el centro Fidel Castro Ruz, en donde de alguna manera se rescata la trayectoria, la historia, la relación de Cuba en el mundo, en México, etc. Entonces, que lejos de ser un museo es un centro de investigación en donde rescatan la trascendencia del pensamiento y la lucha de Fidel Castro. Entonces, como verá, pues es simplemente ahora con su centenario es seguir las huellas de Fidel, y creo que Fidel nuevamente cobra relevancia por los acontecimientos que se ciernen por parte de los Estados Unidos con respecto en América Latina y en el mundo. O sea, el pensamiento de Fidel vuelve a revivir en una nueva situación política en donde los Estados Unidos retoman la vieja doctrina de Monroe, en donde América para los americanos, y en donde es muy claro que lo que quieren es no solamente terminar con el proyecto revolucionario de la revolución cubana, sino apoderarse en una nueva lógica de neoimperialista con América Latina, y en donde México también está en esa posibilidad de que Colombia y muchos países que reivindican el progresismo o el socialismo o la izquierda o progresista de América Latina. Entonces Fidel cobra su relevancia porque Fidel, como se lo dicen allá, el invencible, el caballo, el invicto, fue el único que pudo resistir los embates y pudo estar con más de 10 presidentes norteamericanos que no pudieron nunca terminar con su vida o con el proyecto revolucionario. Entonces creo que es importante seguir la huella porque finalmente Fidel Castro sigue siendo un guía
un ícono para los movimientos populares y socialistas en América Latina. Para empezar, pues mantener la solidaridad, que creo que el evento que fue la semana pasada demostró que la solidaridad sigue viva, o sea, sigue viva. La Revolución Cubana sigue siendo reivindicada como un logro en la transformación de América Latina. Ese proceso revolucionario es histórico, también en la historia de México, por el 68, ¿no? O sea, Fidel Castro está en la huella, ¿no? Junto con Che Guevara, no solamente en México, sino en movimientos de reivindicación socialista o democrática en América Latina. Bueno, yo quisiera terminar y finalmente decir que en el caso de México, pues es vigente rescatar esta soberanía que Fidel Castro reivindicó para América Latina y bueno, creo que Trump ha logrado un objetivo. Trump ahora dice que todos los que están contra Estados Unidos o contra él son comunistas. Es decir, esa situación pues nos viene a decir que entonces todos los que estamos somos comunistas. Entonces, pues lejos de disminuirnos, nos ha potenciado porque en esa lógica está creando dos bloques, los que están contra él y los que están con él. Y creo que la mayoría están contra él. Entonces, si eso es el comunismo, pues viva el socialismo en América y en el mundo, ¿no? O los que reivindican los derechos de los trabajadores y de los pueblos, la soberanía. Entonces, en ese sentido, el legado de Fidel Castro sigue siendo vigente. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Esteban Rivero, Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Estamos muy contentos de que este documental, esta hermosa historia, se proyecte aquí en Cineteca Nacional Chapultepec, un lugar fenomenal. Yo no había venido. El cablebús, la facilidad para llegar es maravillosa. Y creo que la importancia de mantener viva la memoria histórica de México y Cuba, los lazos entrañables que nos unen históricamente, políticamente, de manera fraternal, es muy importante mantenerlos. Veo que hay mucha gente esperando antes de que empiece la función y yo creo que va a ser muy, muy bella esta anécdota esta tarde, porque realmente el legado de Fidel en estos 100 años de su natalicio, pues es innegable, es invaluable, un héroe, un estadista, quizá el más grande del siglo XX. México y Cuba unidos siempre y viva Cuba sin bloqueo. Este año cumplimos 30 años en el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, 30 que el yate Granma salió de Tuxpan, Veracruz, con aquellos expedicionarios soñadores que cumplieron el sueño de hacer a Cuba libre y soberana. Muchas gracias y que disfruten la función. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nélida Reyes Guzmán y soy de la promotora de Solidaridad Va por Cuba, que en 1991 y 94 mandamos 3 barcos de solidaridad a nuestro hermano pueblo cubano. Hoy apoyamos el documental Fidel de cerca, con el director obviamente de cine Eduardo Flores Tato, y este documental es la base para hacer la segunda entrega, que es la historia del bloqueo a Cuba. Esperamos contar con todo su apoyo, su presencia en las salas de cine, en la difusión, y su apoyo económico en la medida de sus posibilidades. Esta película tiene que ser un golpe al imperialismo y al sionismo que nos quiere invadir. Gracias.